Hay plantas que curaban a millones de personas, hasta que alguien decidió prohibirlas. Plantas que los médicos recetaban, que aparecían en las farmacias, que se usaban en hospitales. Plantas con miles de años de historia medicinal, que de un día para otro desaparecieron. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se podían patentar, porque eran baratas, porque la industria farmacéutica desarrolló versiones sintéticas y las originales dejaron de ser negocio. Hoy te voy a contar la historia de 7 de ellas. Plantas que fueron prohibidas, restringidas o simplemente borradas de la medicina moderna. Pero la número 3 es la más impactante. Estuvo prohibida en medio mundo durante casi un siglo, y ahora la ciencia está demostrando que tenía propiedades medicinales extraordinarias. Y la número 7 ganó un premio Nobel, después de haber sido despreciada durante décadas. Esto es Plantas de Dios, y hoy descubrimos lo que no querían que supieras. Empezamos fuerte. La efedra. En China se usa desde hace más de 5.000 años. Es una de las plantas medicinales más antiguas documentadas. Aparece en los primeros textos de medicina china como tratamiento para el asma, los resfriados y los problemas respiratorios. Y funcionaba. Tan bien que en el siglo XIX los científicos occidentales aislaron su compuesto activo, la efedrina. Se convirtió en uno de los descongestionantes más usados del mundo. Estaba en jarabes, pastillas, inhaladores. Se vendía en cualquier farmacia. Entonces, ¿qué pasó? La industria de suplementos empezó a añadir efedrina en dosis excesivas en pastillas para adelgazar. Hubo problemas cardíacos, muertes, y la planta entera fue restringida. No prohibieron la efedra porque no funcionara. La prohibieron porque funcionaba demasiado bien y porque se abusó de ella. Hoy, la efedrina sintética sigue en medicamentos de farmacia para el asma y la congestión. La versión de laboratorio la venden sin problema. La planta original, la que lleva 5.000 años curando, esa sí está restringida. Una planta milenaria, víctima de su propio éxito. Y la siguiente tiene una historia aún más oscura. La belladona. Su nombre significa mujer bella en italiano. Y no es casualidad. En el Renacimiento, las mujeres italianas se echaban gotas de extracto de belladona en los ojos para dilatar las pupilas y parecer más atractivas. Pupilas grandes se consideraban un signo de belleza. Pero la belladona tenía un lado mucho más oscuro. Fue una de las plantas favoritas de los envenenadores. Los Borgia. Los Medici. Las familias más poderosas de Italia la usaban para eliminar enemigos. Un poco en la copa de vino y la víctima caía sin dejar rastro. Veneno y medicina. Las dos cosas. Porque la belladona contiene atropina, un compuesto que la medicina moderna usa todos los días. Cuando vas al oftalmólogo y te dilatan las pupilas, eso es atropina. Cuando en urgencias necesitan acelerar un corazón que va demasiado lento, eso es atropina. Cuando tratan ciertos espasmos intestinales, atropina. La planta está considerada peligrosa. Y lo es en dosis equivocadas. Pero su compuesto activo se usa en hospitales de todo el mundo, cada día. La planta es veneno. La molécula es medicina. La diferencia es quién controla la dosis. Y esa es la lección más antigua de la herbolaria. La dosis hace al veneno. Ya lo decía Paracelso hace 500 años. Pero la siguiente planta. Su prohibición cambió el mundo. Y es la más polémica de todas. El cáñamo. Una de las plantas más útiles de la historia de la humanidad. Y no vamos a hablar de lo que estás pensando. Vamos a hablar de fibra, de papel, de medicina y de miles de años de historia. El cáñamo se cultivaba en China hace más de 6.000 años. Se usaba para fabricar cuerdas, telas, papel y velas de barco. La primera Biblia de Gutenberg se imprimió en papel de cáñamo. La Declaración de Independencia de Estados Unidos se redactó sobre cáñamo. Los barcos de la Armada Británica llevaban velas y cuerdas de cáñamo. Pero además de sus usos industriales, en la medicina tradicional china se utilizaba desde hace milenios como antiinflamatorio y relajante muscular. En Europa aparecía en las farmacopecias oficiales hasta principios del siglo XX. Entonces, en los años 30, se restringió. No por evidencia científica, por intereses económicos y políticos. La industria del algodón, del papel y del petróleo vio en el cáñamo un competidor demasiado barato y demasiado versátil.
Hoy, el cáñamo industrial está volviendo. Se usa en construcción, en textiles, en bioplásticos, en cosmética y en alimentación. Sus semillas son una de las fuentes vegetales más completas de proteínas y ácidos grasos esenciales. Una planta que servía para todo, que fue eliminada por ser demasiado útil, y que ahora vuelve porque el mundo se ha dado cuenta de que la necesita. Y la siguiente planta también fue víctima de la prohibición, pero por un motivo completamente diferente. El ajenjo. Aparece en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, como símbolo de amargura y juicio divino. Y en la vida real, fue igual de dramático. El ajenjo es el ingrediente principal de la absenta, la bebida verde que enloquecía a los artistas del París del siglo XIX. Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Baudelaire, Rimbaud. Todos la bebían. Y todos terminaron mal. Se dijo que la absenta causaba locura, alucinaciones, convulsiones. Se prohibió en casi toda Europa y en Estados Unidos a principios del siglo XX. La culpable, la tuyona, un compuesto del ajenjo. Pero aquí viene el giro. Estudios modernos han demostrado que la cantidad de tuyona en la absenta era demasiado pequeña para causar esos efectos. Lo que enloquecía a los artistas no era el ajenjo. Era el alcohol barato, adulterado, que se vendía en los bares de París. El ajenjo fue el chivo expiatorio. Y mientras tanto, su prima hermana, la Artemisia annua, estaba a punto de hacer historia. En los años 70, una científica china llamada Tu Yu extrajo de ella la artemisinina, un compuesto que revolucionó el tratamiento de la malaria. Ha salvado millones de vidas. Y en 2015 le dieron el Premio Nobel de Medicina por ello. De planta maldita a Premio Nobel. Esa es la historia del ajenjo. Y la siguiente planta la usaban los pueblos indígenas durante miles de años hasta que alguien decidió que era peligrosa. La hoja de coca. Y antes de que pienses lo que estás pensando, esto va de una hoja, de una planta, de una tradición milenaria. Los pueblos andinos llevan usando la hoja de coca durante más de 5.000 años. La mascan o la preparan en infusión para combatir el mal de altura, el cansancio y el frío. Los incas la consideraban sagrada. Era parte de sus ceremonias y de su vida cotidiana. En su estado natural, la hoja de coca es un alimento. Contiene calcio, hierro, vitaminas del grupo B y proteínas. En Bolivia y Perú, tomar un mate de coca es tan normal como tomarse un café en España. Millones de personas lo hacen cada día sin ningún problema. El problema llegó cuando en el siglo XIX la industria aisló y concentró uno de sus compuestos hasta convertirlo en algo completamente diferente a la planta original. La hoja no tiene la culpa de lo que un laboratorio hizo con ella. Es como si prohibieran las uvas porque alguien las destiló. El producto procesado no representa a la planta. Hoy, la hoja de coca sigue siendo legal y de uso cotidiano en los Andes. Los estudios reconocen sus propiedades nutritivas y energéticas en su forma natural. Una planta sagrada de 5.000 años, injustamente estigmatizada por lo que otros hicieron con ella. Y la siguiente planta también fue víctima de la confusión entre la planta y lo que se hizo con ella. La adormidera. La amapola. Una de las flores más hermosas del mundo. Y una de las más incomprendidas. Los sumerios, hace 5.000 años, la llamaban la planta de la alegría. Los egipcios la usaban en remedios para calmar el dolor. Los médicos griegos la recetaban como el analgésico más poderoso de la antigüedad. Y en las escrituras, algunos historiadores creen que la bebida que le ofrecieron a Jesús en la cruz contenía un extracto de esta planta, como calmante. Durante miles de años, la adormidera fue la única forma de aliviar el sufrimiento severo. La única. Su savia contiene compuestos que la ciencia moderna sigue utilizando hoy en hospitales de todo el mundo como base de los analgésicos más potentes que existen. Los mismos compuestos que han permitido operar a millones de personas, tratar el dolor crónico y acompañar a pacientes en los momentos más difíciles. En el siglo XIX, la industria aisló esos compuestos, los concentró y los transformó en productos que ya no tenían nada que ver con la planta original. Como con la coca, como con el cáñamo. El problema nunca fue la flor. Fue lo que se hizo con ella. La adormidera es la planta más contradictoria de la historia. Ha aliviado más sufrimiento que cualquier otra. Pero su legado fue manchado por el mal uso de sus derivados. No existen plantas buenas ni plantas malas. Solo existe el conocimiento.
o la falta de él. Y ahora la última, la número 7, la que pasó de planta despreciada a ganar el premio Nobel. Volvemos a la familia del ajenjo, pero esta vez a la que cambió la historia de la medicina, o la Artemisia annua. En China la llaman Qinghao y la usan desde hace más de 2000 años para tratar fiebres. Aparece en textos médicos del año 340 después de Cristo con instrucciones precisas de cómo prepararla. Durante siglos, la medicina occidental la ignoró. Era medicina china. No era seria. No era ciencia. Hasta que en los años 60, la malaria estaba matando a millones de personas y los tratamientos disponibles dejaban de funcionar. El parásito se había hecho resistente. Una científica china, Tu Yuyu, buscó la respuesta donde nadie más miró. En los textos de medicina antigua. Encontró la Artemisia annua. Extrajo su compuesto activo, la artemisinina. Y funcionó. No solo funcionó. Revolucionó el tratamiento de la malaria. Ha salvado millones de vidas, especialmente de niños en África. En 2015, Tu Yuyu recibió el Premio Nobel de Medicina, la primera científica china en ganarlo. Y lo ganó por hacer caso a una planta que llevaba 2000 años esperando que alguien la escuchara. De texto antiguo ignorado a Premio Nobel. De hierba despreciada a salvadora de millones. Esta es la historia más poderosa de todas las que te he contado, porque demuestra algo que en Plantas de Dios repetimos siempre. Las plantas saben. Siempre supieron. 7 plantas. Prohibidas, restringidas, olvidadas o despreciadas. Y todas tenían razón. La efedra curaba antes de que la convirtieran en pastillas para adelgazar. La belladona era veneno y medicina al mismo tiempo. El cáñamo fue eliminado por ser demasiado útil. El ajenjo fue el chivo expiatorio del alcohol barato. La hoja de coca fue estigmatizada por lo que hicieron con ella. La adormidera fue manchada por el mal uso de sus derivados. Y la Artemisia ganó un Nobel después de 2000 años de ser ignorada. La naturaleza no se equivoca. A veces somos nosotros los que nos equivocamos con ella. Si quieres seguir descubriendo lo que las plantas pueden hacer por ti, suscríbete a Plantas de Dios. Cada semana una historia nueva. Cada semana algo que no querían que supieras. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente.